este proceso creo que nos dejó aprendizajes con ella. Creo que fue muy, muy importante el proceso para descubrir, no sé si la nueva Julie o la verdadera Julie. Y creo que una de las cosas que me di cuenta de un principio era el aliento con el que ella le daba a uno en cada uno de sus procesos. Pero desde el primer momento ya yo empecé a notar una actitud positiva en ella para superar esta difícil situación que se le venía. Pero a la vez ella me daba los motivos, ¿no? Y me explicaba cómo el Señor tenía todo bajo su voluntad y si estaba en sus planes que ella muriera, ella estaba tranquila y preparada para eso. Y si estaba en los planes del Señor salvarla y seguir adelante, ella también estaba lista y preparada. Hola, mi nombre es Julie Rodríguez, soy sobreviviente de cáncer de mama. En el año 2019 fui diagnosticada con cáncer de mama, un tipo de cáncer poco común, denominada enfermedad de Payet. Eh, Fue a través de un chequeo médico, la ginecóloga me mandó a hacer mi chequeo de rutina porque tenía algunos síntomas, pero no, ni ella ni yo creíamos que era cáncer. Al entregarme los resultados, evidentemente arrojó algo allí extraño. Y bueno, yo tomé esos exámenes, envié a mi prima. Mi prima es doctora. Y bueno, ella no es especialista en mastología, pero sí tenía personas a su alrededor quien podían ayudarla. Ella me dice que diera unas horas para enviar esos resultados a las personas indicadas. Y bueno, ella a las pocas horas, como habíamos llegado al acuerdo, me dice que debo viajar inmediatamente, que debo viajar de emergencia porque su amigo, que le vio los exámenes, le dijo que no le gustaba lo que estaba viendo en el examen, pero que me quería ver en persona para poder chequearme. Bueno, para mí fue angustioso, para mí creo en mi temor, porque para ese entonces no teníamos recursos para viajar. Era un día domingo, recuerdo, y tenía que viajar un día lunes de emergencia, no teníamos dinero para viajar. Bueno, gestionamos por aquí, gestionamos por allá. Finalmente conseguí una cola. Allá me estaba esperando un familiar, me estaba esperando mi tía para ir al lugar donde me estaban esperando unos médicos para hacerme mi chequeo. Cuando yo llego al lugar, me consigo con la sorpresa que estaban una serie de médicos, que estaban varios doctores, que no era un solo médico, que no era un solo doctor. Y al verme, me dicen, bueno, vaya al baño, se quita la parte de arriba porque vamos a hacerle una evaluación. Este, y, y bueno, eso fue lo que hice. Al salir, estaba otro grupo de médicos, de personas allí esperándome, y me hicieron mi evaluación y determinaron que había algo irregular. En ese momento, inmediatamente el médico me dijo que era cáncer. Yo recuerdo que lo observé y entró en mí un temor porque en ese momento estaba como que, me sentí como que en un sueño que creía que iba a despertar. Cuando él vio, me imagino, mi rostro de asombro, me dijo, bueno, vaya, vístase. Se fue con mi prima a otro lugar a explicarle a ella lo que habían observado. Yo estaba afuera esperándola a ella, y cuando ella sale me dice, Julie, ellos dicen que es cáncer, te tenemos que hacer o te tienen que hacer una operación. Ellos hablan de una mastectomía radical. Cuando escuché esa palabra, realmente para mí ni idea que era una mastectomía radical. Ella sí lo sabía porque era doctora y me explicaba que era la extirpación de una de mis mamas. En ese momento me explicaba que me iban a sacar toda mi mama porque era la solución para ese tipo de cáncer. Aún no sabiendo exactamente con exactitud qué tipo de cáncer era. Luego de eso fueron pasando los días, yo tuve que quedarme unos días en Maracaibo, esperando las gestiones para la operación. Cuando se dio ya la orden, vamos a decir, la fecha de la operación, yo me vine. Ronald, mi esposo, me estaba esperando acá en casa. Fue cuando lo vi después de esa noticia
que tenía cáncer. El proceso de Julie, em, para mí, fue como lógicamente debe ser como esposo de ella, lo viví como si fuera mío, ¿no? Por supuesto, hay algunas experiencias desde el punto de vista físico que ella experimentó que yo no las puedo experimentar, no las pude experimentar, pero sí pude estar en las etapas acompañándola con ella y todo ese proceso. Y ahora, entonces, puedo, puedo mirando a retrospectiva, puedo decir que es un proceso de mucho aprendizaje. Hay muchas áreas en las que yo pudiera decir que mi vida fue afectada, en mi relación con Dios, en mi relación, por supuesto, con Julie, de manera general en la cosmovisión que yo tenía, mi cosmovisión, cambió totalmente después de experimentar este proceso y todas creo que para bien, a pesar de que pudimos o debimos pasar procesos duros en algún momento, procesos de dolor y de sufrimiento, de incertidumbre, de temor, pero luego veíamos cómo Dios estaba usando esos procesos para enseñarnos algo, para llevarnos a un estado mejor. Y entonces eso se convertía como en gozo, como en alegría, como en satisfacción. Y para mí, ha sido una de las etapas de la vida que más me han marcado, ¿no? Que más me han dejado enseñanzas este proceso que pudimos experimentar con Julie. Pero bueno, hablando puntualmente acerca de mi relación con Julie y de cómo este, este proceso creo que nos dejó aprendizajes con ella, creo que fue muy importante el proceso para descubrir, no sé si la nueva Julie o la verdadera Julie, porque había una Julie antes del proceso que yo conocía, que era más vulnerable, más temerosa, más dependiente de mí en muchas áreas. Y luego de este proceso ver a una Julie más segura de sí misma, más fuerte física y mentalmente, espiritualmente, más con más valor, con más enfoque hacia la vida. Y eso es muy significativo. Yo tenía unos conceptos de ella o unas ideas en cuanto a ella que fueron modificadas durante este proceso. Y para nosotros, o particularmente para mí, fue sumamente difícil pensar que no teníamos recursos para realizarme la operación, para seguir viajando. Pero para la gloria de Dios, ya cuando yo ya estaba en Maracaibo, él me decía que no sabía cómo las personas se habían enterado de mi diagnóstico. Mientras que yo estaba allá, llegaron personas acá a mi casa, llegaron personas acá a mi hogar, dando aportes económicos, trayendo insumos incluso para la operación, sin saber que me iban a operar como tal, sin tener ya la fecha exacta. Era ya Dios obrando en todo el proceso que iba a pasar. Eso me trajo tranquilidad, eso me trajo paz a mi corazón, porque sabía que no estaba sola, porque sabía que habían personas a mi alrededor, que me iban a ayudar, que me iban a colaborar. Luego iban transcurriendo los días, fui empeorando, se me inflamaron los ganglios de las axilas, habían noches que no podía dormir. Cuando empezó a suceder esto, yo llamé a mi prima, le dije, no puedo dormir, no puedo bajar el brazo, tengo mucho dolor, no había analgésico, no había inyección que mejorara ese dolor. Ella me dijo, bueno, déjame ver qué puedo hacer por acá. Vamos a ver qué puedo hacer para adelantarte la operación. Finalmente me adelantaron la operación 15 días antes, este, y bueno, era una operación, vamos a decir, de emergencia. Fui operada un 30 de octubre. Ese 30 de octubre para mí es muy significativo porque sentí que Dios me dio nuevamente la vida.
a pesar que me quitaron una parte de mi cuerpo, sentí que volvían a nacer. Recuerdo que en aquella oportunidad la doctora o los médicos que me operaron le dijeron a mi esposo, le dijeron a Ronald, que gracias a Dios lo habíamos hecho en la fecha que, que se había adelantado, porque si hubiésemos esperado unas semanas después, estábamos hablando de que se hubiese esparcido en otra parte de mi cuerpo. O sea, fue cuando Dios lo determinó de esa manera. Enterarme del diagnóstico de Julie fue bastante duro porque Julie es una persona muy cercana, muy querida y fue muy difícil recibir una noticia de ese tipo. Me llené de mucho temor por ella, por sus hijos, su familia, que iba a pasar ahora en adelante. Y sentí también mucho temor de perderla. Hasta ese momento no la había visto cara a cara. Y unos días después, ella me hizo una cita. Fui a su casa y recuerdo que cuando yo llegué no pude contener las lágrimas. Me fui en llanto, la abracé y ella me dijo, yo no quiero que lloren, yo quiero que estemos tranquilos, yo quiero que ustedes me apoyen, yo quiero que ustedes me den ánimo para enfrentar esto y para salir de esto y bueno, y que confiemos en el Señor. Bueno, luego de allí fui remitida del mastólogo, fui remitida al oncólogo. En el mes de diciembre tuve que esperar vamos a decir, mi cuarentena. Cuando pasé esa cuarentena fui al oncólogo, donde determinó a través de los resultados de la biopsia, que evidentemente era cáncer, debía ser sometida ahora a un proceso de quimioterapia. Ese proceso de quimioterapia inició un 23 de enero. Eh, cada 21 días yo debía viajar a recibir un tratamiento oncológico, un tratamiento de quimioterapia, pero en el mes de marzo de ese mismo año del 2020 caemos en pandemia. Situación que fue difícil para mí, para mi familia, porque no era nada más pensar que debía preocuparme por una quimioterapia, sino también pensar cómo iba a llegar hasta Maracaibo en esa oportunidad que era donde me hacían las quimioterapias, cómo buscar transporte, cómo buscar gasolina, cómo buscar un salvoconducto para yo poderme realizar las quimios. Era que todo estuviera alineado para que yo el día 21 estuviera fielmente en el hospital recibiendo mi quimioterapia. Bueno, vivir proceso de cáncer que vivió mi hermana para mí fue algo complicado, porque una de las formas es adaptarme al proceso y otra forma fue darle aliento. Y creo que una de las cosas que me di cuenta de un principio era el aliento muy bien que ella le daba a uno en cada uno de sus procesos. Aliento de cada semana verla, pues, y uno la veía como tumbada o afligida, entonces ella venía como con una fuerza de decir, bueno, voy a aguantar esto, voy a aguantar la semana que viene, voy a aguantar esto, voy a aguantar el proceso y uno nada más tenía que estar. Es lo único que recuerdo de ese entonces. Que había momentos desesperantes que uno no tenía fuerza, de verdad no sé cómo el Señor nos dio como familia esa fortaleza, pero yo sé que sí nos envió algo mediante ella que nos daba más bien aliento a cada uno de nosotros. Bueno, conozco a Julie desde que yo soy muy pequeña. Sin embargo, cuando me casé con Luis fue que comenzamos a tener una relación un poco más cercana. Pero no fue hasta el momento de este proceso que el Señor le hizo pasar a ella donde realmente nos unimos más. Una de las cosas que me propuse fue vivirlo con ella a pesar de que era muy duro, muy difícil. Algo que no se me olvida en todo este tiempo de lo que Julie nos enseñó y de lo que el Señor nos permitió vivir a través de este proceso de cáncer. Un día ella me dice, en su tiempo con el Señor, en su cuadernito, en su intimidad con el Señor le dio una palabra y ella nos la enseñaba a nosotros. Ese día cambió mi vida con algo que ella me dijo. Me dice, si el Señor me quiere llevar, yo estoy preparada. Y eso a mí me dejó realmente impactada, ¿no? Yo no sabía si alegrarme o llorar, pero a la vez ella me daba los motivos, ¿no? Y me explicaba cómo el Señor tenía todo bajo su voluntad y si estaba en sus planes
que ella muriera, ella estaba tranquila y preparada para eso. Y si estaba en los planes del Señor salvarla y seguir adelante, ella también estaba lista y preparada. Eso hizo que yo viera mi vida de una manera diferente y por supuesto ver su vida y su proceso de una manera diferente. Así que estoy completamente segura de que todo esto ha sido un plan del Señor para ella, pero también para nosotros, de cómo nos ha enseñado no solamente lo fuerte que ella es, sino lo débil que fue para dejar que el Señor trabajara con ella y hiciera su voluntad en ella. Una de las cosas también que me tocó como familia, pues, es explicarle su proceso a mi papá. Mi papá murió de cáncer hace alrededor de 2 años y creo que cuando yo le explicaba esto, él no entendía mucho acerca de lo que estaba sucediendo con ella, ¿no? Y fue explicarle, recordarle y ver cómo Dios estaba cambiando la vida a través de sus ojos y a través del proceso que él también iba a emprender. Él no pudo hacerse ninguna quimioterapia, no pudo hacerse nada. Sin embargo, sé que el Señor lo llevó con ese propósito de entender que tenía una hija luchadora, porque él a cada rato me preguntaba que cómo iba su proceso, que cómo estaba ella, que si eso era bueno, que si eso era malo, a pesar de un proceso también que él estaba llevando en ese momento, ¿no? Y yo lo único que le decía, no, ya está bien, no te preocupes, papá, ella va a vencer eso. Era lo único que me salía decirle y no te preocupes, papá, que ya va a vencer eso. Y era una paz, una tranquilidad que él sentía, yo sé que sí. En un proceso como este tienes dos opciones: quedar pensándote qué va a pasar o vivir. Pasar por un proceso de cáncer no es nada fácil, pero en medio de mi proceso descubrí algo que ahora en la actualidad me apasiona, como fue el ciclismo. Todo inició a través de unos amigos quienes me motivaron a practicarlo. Yo observaba sus fotos, me gustaban cada uno de esos lugares que ellos visitaban. Luego mi esposo fue el primero que inició en el ciclismo y empezó a visitar lugares muy atractivos. Llegaba emocionado, llegaba contándome y narrándome todas las cosas que vivían juntos en esas aventuras. Cuando inicié mi proceso de quimioterapia, mi esposo un día me llegó y me dijo que si gustaría que me regalara una bicicleta el día de mi cumpleaños. Y bueno, para mí fue una sorpresa porque no me lo esperaba. Y decidimos preguntarle en ese entonces a mi oncóloga y ella determinó que sí, que podía hacerlo con ciertas indicaciones. A partir de allí empecé a practicar el ciclismo. Recuerdo que cada 21 días que iba a recibir mi quimioterapia, al segundo día, luego de recibir este tratamiento, yo montaba mi bicicleta. En mis inicios lo hacía en los lugares más cercanos por mi casa. Luego inicié a salir más lejos, hasta que, bueno, llegué a este lugar. Uno de mis lugares preferidos fue el lugar o el primer lugar que llegué a salir más lejos. Realmente este lugar, el Cerro de las Piedras, tiene un lugar que encanta, tiene belleza natural y uno respira aire puro y puede degustarse de la creación que Dios nos ha dado. Realmente practicar ciclismo ha sido para mí motivo de inspiración, me ayudó a seguir adelante. Me sentía prácticamente como si estuviera pasando por el proceso de quimio. Al principio uno no puede, pero en la mente uno se mentaliza y dice, sí lo puedo hacer, sí puedo llegar a X lugar, sí puedo subir a X cerro. Y bueno, y eso me llevó a llevar esas dos cosas al mismo tiempo. Había momentos que mi cuerpo no aguantaba, pero Dios estuvo conmigo en cada uno de esos momentos. Por eso es que me inspira practicar el ciclismo de montaña. Una de las cosas que más me impactó de inicio fue porque hacíamos unas rutas muy, muy locas y muy extremas. Este, Salíamos todo un día a explorar, vamos a explorar, que
que me dijeron que por tal parte había un lugar que se llamaba Los Pozos Azules, vamos a llegar hasta allá. Y recorríamos 70 kilómetros de montaña tratando de llegar. Recuerdo una vez que le dije a Leodegni que andábamos en esa ruta, viendo el esfuerzo físico que se hacía y sobre todo viendo a Audelín, yo decía, yo nunca voy a exponer a Yuli a estos caminos, a estas travesías. Verla ahora, ¿no? Andando en esos caminos con tanta facilidad, a mí me sorprende, porque yo al principio no quería y trataba de animarla, pero con temor, ¿no? Y entonces ella, sí puedo, y entonces yo, bueno, si tú dices que sí puedes, dale, y yo te animo, pero siempre con el temor de bueno, cómo va a reaccionar su cuerpo, cómo es que ella va a soportar esto. Y entonces empecé a descubrir una nueva Yuli, o no sé si era la verdadera Yuli que no había emergido, ¿no? Entonces, eso ha sido muy significativo para mí, y creo que es uno de los aprendizajes que nos deja esta experiencia de descubrir a esa nueva Yuli. Y yo creo que ella tiene mucha razón en esa idea que ella tiene de que nació de nuevo. Bien, el ciclismo también me ha permitido incorporarlo dentro de mi vida diaria. He visto el ciclismo como parte de mi vida. Es parte de mi ambiente laboral. Yo soy coordinador y visito cada una de las instituciones educativas de nuestro municipio de Abajuro. He ido al Buchal, a Las Delicias, al Andarriar, a La Curva, a todos y cada uno de estos lugares en mi bicicleta. Realmente para mí es inspirador recorrer cada uno de esos kilómetros y seguir disfrutando de la creación de Dios. Antes de empezar el tratamiento de quimioterapia, estábamos un día ahí en la sala de su casa. Ronald, Amner y yo estábamos conversando sobre las bicicletas y los lugares y tal. Y ella se nos acercó y nos dice, yo quiero que ustedes me ayuden a cumplir un deseo que yo tengo. Yo quiero ir a esos lugares bonitos que ustedes visitan. Pero, bueno, tenemos que esperar mucho tiempo. Después que yo termine mi tratamiento y no sé, 1 o 2 años después que yo me recupere, vamos a ir, así sea en moto, ustedes me llevan. Y lo que ella no se imaginaba, ni nosotros tampoco en ese momento nos imaginábamos, era que no era necesario esperar tanto tiempo, sino que ya apenas poco tiempo después de comenzar la quimioterapia, ya Julie empezó a practicar ciclismo. Uno de los retos más largos que he tenido desde que estoy practicando ciclismo fue un recorrido que tuve más de 100 kilómetros. Sentía desgaste físico, tenía mucho desgaste mental, sentía que mis piernas, mi corazón no me daba. Pero le doy gracias a Dios porque me permitió avanzar, porque me permitió realizar todo ese recorrido. Te invito a que asumas tu propio reto y que no te quedes allí. No te quedes allí acostado, no te quedes allí sentado, no te quedes pensando qué es lo que va a pasar contigo. Desde este imponente paisaje que queda aproximadamente a 20 kilómetros de Dabajuro, te puedo decir que para mí fue un reto llegar hasta acá. Llegué primero con la ayuda de Dios, que me dio las fuerzas y la valentía de llegar a este lugar. No lo olvides, pero también está lo que tú puedas hacer por ti mismo. Si tú te armas de valor para seguir adelante, no hay enfermedad, no hay nada que te permita avanzar y seguir en lo que Dios quiere realmente hacer para tu vida. Deja que Dios lo haga por ti.